Buenas noches, una vez más en nuestro espacio Diálogos al Café Marcos Escudero, jueves 3 de agosto. Hoy un tema de gran importancia regional, por lo que significa y lo que ha aportado a la región en los últimos, bueno, no hablemos de los últimos años, sino en la última medio siglo de contribución a la región desde el Instituto Laredo. Periódicamente existen estas crisis en esta institución hasta que la gente entiende su rol y sus características. Y para ayudarnos a entender el difícil momento que está pasando, nos acompaña nuestro parlamentario supranacional, don Adolfo Mendoza, quien va a comentar la exposición, lo que tenga que decir Franklin, y también nos va a dar luces desde el ámbito gubernamental de qué es lo que se podría y qué es lo que se debe hacer y cómo, en su caso, el instituto debe adecuarse de repente a alguna normativa vigente o las gestiones que tengamos que hacer necesarias para modificarla si fuera el caso. Adelante, Adolfo, bienvenido. Muchísimas gracias. Lo primero que tengo que decir es que el relato que hace Quilín de la construcción patrimonial del Instituto Laredo se acompaña además de una visión que nace en los 60, evidentemente, y que forma parte de toda una intelectualidad. Allí estaban don Rafito Anaya, estaba don Franklin, pero también estaban aquellos que idearon el gran plan regulador en la década de los 60 en Cochabamba y que en cierta medida también sigue orientando las políticas urbanas de manera, digámoslo así, de facto en nuestra ciudad. Sí, en realidad el Laredo tuvo la encarnación en don Rafito y sobre todo en don Franklin de una reflexión colectiva, de una producción de conocimiento, de una acumulación generacional de capital cultural que se expresó en varios niveles. Incluso podemos identificar algunas cosas aparentemente desconectadas entre lo que ocurre con el Laredo y la propia universidad. Si ustedes ven cómo está el estilo de construcción del viejo IESE en la Universidad Mayor de San Simón, parte de la Facultad de Humanidades, hasta utilizan el mismo tipo de ladrillo para las construcciones, ¿no? Era toda una concepción del espacio también que estaba en juego. Y entonces eso también es necesario rescatar y valorar, ¿no? Esta producción colectiva de conocimiento, esta acumulación de trabajo generacional previo a la condición de patrimonio del Instituto Laredo. Esto es algo muy fuerte porque además a principios de la década de los 90, propio don Franklin Anaya, junto con Liber Forti, junto con Marifrance Trigo de Arteaga, junto con María Julia Quiroga, con Inger Schichra, con Julia Beis, Max Munkel, en fin, no sigo la lista para no olvidar a nadie, conformaron un directorio impulsor de la autonomía de la Casa de las Culturas. Y esto para conectar lo que se estaba haciendo en el caso del Instituto Laredo con las políticas culturales de nuestro departamento y sobre todo de la ciudad de Cochabamba. Tanto así que en ese momento, estoy hablando de la década de los 90, independientemente de qué es lo que sucedía en el ámbito nacional, Cochabamba tenía un refugio de reflexión sobre las políticas culturales bastante interesante. En ese momento en el Consejo Municipal estaban quienes habían bebido de la generación previa y estaban como concejales. Recuerdo al doctor Fernando Peña,
recuerdo a Alberto Rivera, que fue colega de Roberto Lacerna en el CERES, fue colega mío en la universidad y también en el CERES. Y estos actores le dieron un impulso a las políticas culturales en Cochabamba, definiendo un conjunto de paradigmas que deberían operacionalizarse a través de los órganos gubernativos. Fruto de eso es que se cruzó en la reflexión de las políticas culturales el modelo educativo del integral y de formación artística del Instituto Laredo con una nueva comprensión del propio espacio urbano, políticas en torno a los archivos, políticas en torno al uso de la plaza principal, políticas en torno a la recuperación de casonas patrimoniales, pero para darle un contenido patrimonial no de pieza de museo, sino como elementos vivos, ¿no? Entonces, es algo más grande de lo que se piensa el Instituto Laredo y la encarnación que tuvo todo esto en la persona de don Franklin Anaya, ¿no? El viejo Marx decía, nosotros somos más hijos tal vez de la historia que de nuestros padres, y don Franklin y bueno, varios que estaban también trabajando en este sentido colectivo, fueron la encarnación de toda esta comprensión que cruza entonces reflexiones sectoriales de educación, pero también de arte, de cultura, en varios niveles, en varias dimensiones, a nivel internacional, a nivel nacional y también, como estamos viendo, a nivel local del municipio de Cochabamba. Estas reflexiones de las políticas culturales ya hablaban de la necesidad de visualizar proyectos como el Laredo por su carácter de patrimonio inmaterial. Y entonces no fue una salida solamente instrumental el hecho de proponer que frente a las limitantes de las reformas estatales en las últimas décadas, se pretenda proteger al Instituto Eduardo Laredo con el carácter patrimonial. No fue un uso instrumental, fue resultado de todas estas reflexiones que venían de atrás, ¿no? Recuerdo que con Quilín, cuando se quería arremeter contra el Instituto Laredo para convertirlo en una escuelita más a nivel nacional, discutimos esta salida y evidenciamos la necesidad de también dar continuidad a toda la reflexión de las políticas culturales que venían de atrás. Esto nos sirvió de sobremanera para empujar la protección del Laredo como patrimonio y luego, el 2021, para favorecer al patrimonio también del Instituto Laredo con la figura de referente cultural inmaterial de los países de la comunidad andina de naciones. ¿Por qué razón? Porque también en ese escenario se estaban trabajando temas parecidos a los que forman parte de la filosofía del modelo educativo integral y de formación artística del Instituto Laredo. Hubieron antecedentes interesantes a nivel continental, estuvo lo de Abreu en el caso de Venezuela, la propia marcha del convenio Andrés Bello, y bueno, otros tipos de emprendimientos que formaban parte de toda esta
manera que va más allá de nuestras fronteras de leer las políticas culturales. Pero más allá de estas precisiones que creo que son fundamentales y que en realidad colaboran a todo lo que nos ha comentado Quilín en este momento, lo cierto es que siempre hay una posibilidad de tener al frente visiones absolutamente conservadoras del trabajo en cultura y una falta de comprensión del carácter de un patrimonio cultural inmaterial. Y esto es lo que se evidencia detrás de la actuación burocrática en el ministerio. O sea, no solamente es un asunto de la rigidez burocrática, sino también de una comprensión distinta, yo diría, conservadora, a la cual el Instituto Laredo también se ha obligado a enfrentarse. O sea, en el fondo, la defensa del patrimonio del Instituto Laredo es también una manera de poner en cuestión visiones conservadoras respecto de la cultura. El conflicto actual tiene una raíz evidentemente burocrática, pero ayer se han logrado dos cosas puntuales para la protección patrimonial, y es que se acepte que además de no dar de baja un ítem específico para la estructura de funcionamiento del Instituto Laredo, se pueda también echar mano de un nuevo ítem para fortalecer el nivel de las direcciones del Instituto Laredo, que son 4. Ese es un gran logro, ¿no? Ese es un gran logro, pero va a tener escollos burocráticos también hacia adelante. La otra conclusión de lo que sucedió el día de ayer fue que hacia adelante se tiene que comprender que la reglamentación que valga para el Laredo no puede provenir única y exclusivamente del Ministerio de Educación. La ley 123 de Patrimonio Nacional del Instituto Laredo señala en su segundo artículo que son 2 ministerios los que tienen que llevar a cabo el desarrollo de la protección patrimonial. Esos 2 ministerios son el de Educación y el de Culturas. Lamentablemente tuvimos ahí una interrupción en la labor esta del desarrollo de la reglamentación, con la eliminación entre fines de el 2019 y la primera mitad del 2020 del Ministerio de Culturas. Pero bueno, esto se ha repuesto, y lo que evidentemente preocupa es la actitud conservadora cuando se quiere reglamentar el funcionamiento del Instituto Laredo solamente a partir de las competencias del Ministerio de Educación, que están bien, tienen que cumplir sus competencias, pero hay elementos que por el carácter patrimonial escapan de la normativa específica, rígida, que tiene el Ministerio de Educación. Por tanto, el día de ayer también se abrió la puerta para, y como necesidad hacia adelante, de trabajar en una reglamentación al menos biministerial, es decir, que involucre al Ministerio de Culturas y no solamente al Ministerio de Educación. Y esto, entonces, hacia adelante, ya marca el inicio de una nueva etapa, ya mucho más madura, yo diría, y coherente de trabajo. Si es que existirían algunas autoridades que se opongan, lo cierto es que allí ya está este elemento que consta en acta y que debe desarrollarse a partir de la propia comunidad laredista y en coordinación con esos 2 ministerios.
¿Listo, Adolfo? Sí, que dejo algunas cosas ahí en el tintero eh, para escuchar los comentarios y tal vez luego volver sobre estos temas, ¿no? Pero bueno, un otro aspecto que en realidad también hay que concebir es que hay dos maneras de la protección patrimonial. Una que viene de estas instancias centralizadas, bajo la carga de las competencias de los ministerios de educación y de culturas, y la otra, la manera en que esto se tiene que procesar también al interior de la comunidad, al interior de los actores envueltos cotidianamente en el funcionamiento del Instituto Laredo, ¿no? Está el cuerpo directivo, están los profesores y las profesoras, están los padres de familia, las madres, están los grupos de exalumnos y yo diría sobre todo un gran valor que es el directorio de el Instituto Eduardo Laredo. Don Franklin ideó un directorio bastante interesante, conformado por la universidad, en ese momento por un representante de Cordeco, luego de la alcaldía municipal, además del Ministerio de Educación y del viejo Instituto Boliviano de Cultura. Esto ha sido también discutido con el Ministerio de Educación, porque uno de los elementos que se tomó en cuenta para la protección patrimonial fue precisamente el funcionamiento y las atribuciones del directorio del modelo educativo del Instituto Laredo. Entonces no es única y exclusivamente el hecho de ver quiénes están y por qué deben tener un peso mayor que otros, etcétera. No, es parte de lo que se evaluó para la protección patrimonial. Entonces, lo que no puede hacer el Estado es dejar de lado el funcionamiento de este directorio. Y ahí hay varias discusiones internas, ¿no? ¿Cómo se va a conformar este directorio en términos de perfiles? Si vamos a tener, en el caso del Consejo Municipal o de la Asamblea Departamental, decisiones que más apunten a la correlación de fuerzas para ver quién va a estar en el directorio del Instituto Laredo, es una figura. Si es que más bien se trabajaría con un otro criterio que está también en el propio modelo educativo del Instituto Laredo y se erigieran personas con gran prestancia, con gran trabajo en cultura, aunque no sean necesariamente funcionarias y funcionarios de estas instancias, podría también darle una otra, un otro rostro, una otra característica a la defensa patrimonial. Pero bueno, esa ya es parte de la discusión interna que tienen que tener los actores del Instituto Laredo. Y yo me quedo ahí. Gracias, Adolfo.